la palabra al verso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva emisión de este programa realizado en directo a través de las ondas de Radio Galdar, de la palabra al verso. Es un placer estar conmigo acompañándolos otra vez a todos ustedes, personas, escuchantes de este programa de radio que, como saben, son 120 minutos de literatura hecha radio, de radio literatura hecha para ti, a través de las ondas de Radio Galdar, con redifusión en las ondas amigas de las radios municipales de Radio Gaete, Radio Teror, Radio Moya, Radio Arucas y Radio Valsequillo. Hoy es jueves 18 de enero, estamos comenzando el año. Por cierto, feliz año a todas y a todas las personas que nos están escuchando o que nos ven a través del Facebook de Radio Galdar. Muchas gracias por acompañarnos un día más, en una emisión más de este programa de radio que, como les digo, le realiza y produce la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso. En primer lugar, pues agradecer como siempre el apoyo técnico de Gilberto Candelaria, que está al otro lado de la pecera y que es el que se controla de que todo funcione a la perfección para que ustedes nos puedan escuchar en directo a través de online de Radio Galdar o a través del Facebook de Radio Galdar, y también que es el compañero que se encarga de subirlo al iVoox, porque como sabes, te puedes suscribir a nuestro podcast de Palabra y Verso y escuchar todos los programas emitidos hasta la fecha. Mi nombre es Josefa Molina, que casi siempre me olvido de presentarme, aunque ya las personas que siguen el programa, que llevamos ya 9 temporadas, 9 años aquí en Radio Galdar emitiendo este programa de la radio de la palabra al verso, saben mi nombre, saben quién soy, así que encantada de estar una vez más con todos ustedes. El programa de hoy, vamos a centrarnos en el programa. ¿Qué contenidos tenemos? Como siempre, como saben, siempre procuramos el equipo que realiza y produce este programa, pues traer contenido, evidentemente literario, que esto es un programa literario, pero que siempre tenga novedades, iniciativas, proyectos, cosas que estén ahora mismo, no solo en las Islas Canarias, que es donde se emite el programa, sino también a nivel nacional o estatal o internacional, que se esté cosiendo en este ámbito maravilloso de los libros y la literatura. Para empezar, vamos a tener en el apartado de entrevistas, vamos a tener al otro lado del teléfono, al otro lado del WhatsApp, porque tenemos un problema técnico con los teléfonos hoy, entonces vamos a hacer todas las entrevistas previstas vía WhatsApp. Vamos a tener al poeta y cineasta Julio Mas Alcaraz, que nos va a hablar sobre una iniciativa que se va a desarrollar este sábado 20 de enero, no solo en todas las Islas Canarias, sino en diversas ciudades del Estado español, sino también a nivel internacional. Se trata de la iniciativa Poesía por Palestina, versos contra el genocidio, que, como digo, se celebra a nivel regional, estatal e internacional este sábado 20 de enero. Con Julio Mas Alcaraz hablaremos de esta iniciativa, de cómo ha surgido, y también nos dará detalles. También en el apartado de entrevistas charlaremos con el poeta José Miguel Junco Ezquerra, que mañana viernes 19 de enero pues presentará su nuevo poemario titulado En el decir de una pupila abierta. La presentación tendrá lugar en el ámbito cultural del Corte Inglés, y sobre los detalles de esta presentación hablaremos luego con José Miguel Junco. En su sección Poetas de hoy, Antonio Arroyo Silva, el compañero Antonio Arroyo Silva, será el encargado también de realizar la sección que realizamos en colaboración con Editora BGR, con Conexión BGR, en esta ocasión porque va a charlar con Héctor José Rodríguez Riverol, compañero de La Palma, quien ha presentado o quien va a presentar próximamente el poemario El adiós inexorable, publicado dentro de la colección Poesía en línea de Editora BGR. Por su parte, Roberto Iglesias nos acercará en su sección de Momentos Culivetales a 2 textos muy simpáticos y muy curiosos de la gran Emilia Pardo Bazán. Y en la última parte del programa nos acercaremos a la figura y a la obra de la escritora argentina
Sí, Argentina. Estaba pensando si era argentina. Me quedé en el flash si era argentina o mexicana. Es argentina, nació en Buenos Aires. Silvina Ocampo. Recuerda, como siempre, que nos puedes seguir a través de nuestros podcasts. Si no nos puedes escuchar en directo, pues ahí tienes nuestros podcasts. Suscríbete y así lo recibirás cada vez que subamos un programa, una nueva entrada, en la sección de título, palabra y verso de Radio Galdar. Empecemos. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the Bueno, la verdad es que, mira, tengo los pelos de punta. Gilberto, tengo los pelos de punta. Yo sé que a ti te gustan también los Bee Gees. Hoy van a ser los Bee Gees, el grupo que nos va a acompañar en todas las próximas 2 horas. ¿Por qué los Bee Gees? Porque voy a traer este grupo que además se separaron en el 2003. Bueno, porque recientemente tuve la oportunidad de ver en Netflix, en la plataforma, en una de las plataformas digitales, pues un documental sobre los Bee Gees, y me enteré de verdad de muchísimas cosas que no tenía ni idea de este grupo británico. Yo cuando era, la verdad es que los Bee Gees, la sintonía de los Bee Gees, especialmente esta canción, ahora contaré la anécdota de esta canción, How Deep Is Your Love, me acompañaron durante toda mi adolescencia. Los Bee Gees fueron como la banda sonora de gran parte de mi adolescencia, y la verdad es que les tengo muchísimo cariño. Y bueno, al ver el documental me enteré de muchísimas cosas que desconocía del grupo y me pareció de lo más interesante, y luego pues me apetece traerlo al programa, así que ellos nos van a acompañar, los Bee Gees. Y la anécdota de esta canción, que ahora se los dejo escuchar, esta maravillosa melodía, es porque Kiko Espino, que es un profesor nuestro de inglés, a toda la gente de la zona norte, a que le dio clase de inglés en el Instituto Saulo Torón, saben de qué estoy hablando, era la canción que nos ponía para aprender a pronunciar inglés. Entonces nos pasamos la clase cantando esta canción, How Deep Is Your Love. ¿Pero quién eran los Bee Gees? Los Bee Gees eran un grupo musical británico, como digo, de disco, formado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, y se formaron en 1958, casi nada. Conocidos como los reyes de la música disco, y ampliamente considerados como una de las mejores agrupaciones de la historia de la música, gozaron de su mayor fama entre los años 1967 del siglo pasado a 1979, con varios temas donde destaca el característico falsete de voz de los dos, de Barry y de Robin. En el álbum de doble Saturday Night Fever, que fue la banda sonora de esta misma película, los Bee Gees aportaron las 6 canciones principales, una de ellas estas, al vender más de 22 millones de copias. Se convirtieron en uno de los grupos más exitosos de toda la historia de la música. Los Bee Gees fueron uno de los grupos más exitosos, con más éxito de la historia de la música, con más de 40 años de actividad ininterrumpida. Han vendido más de 220 millones de copias a nivel mundial, entre álbumes y sencillos. 220 millones. Los Bee Gees. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? Deep is your love, I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. We belong to you and me.
Savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Can you come to me on a summer breeze? Keep me warm in your love and your softly rain. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. How deep is your love? How deep is your love? I really mean to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. How deep is your love? How deep is your love? I really mean to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. Este próximo sábado 20 de enero, en diversos puntos del Estado español y también de la geografía del archipiélago canario y también a nivel internacional, va a tener lugar una iniciativa que a mí me parece no solo interesante, y porque además es poética, sino de lo más necesaria. Se titula, o la han puesto por nombre, por título, por lema más bien, Poesía por Palestina, versos contra el genocidio. Con uno de los organizadores vamos a hablar en este momento para que nos cuente la iniciativa y que nos comente cómo ha surgido esta iniciativa, repito, perdón por reiterarme, que tiene como objetivo pues denunciar la masacre que se está cometiendo, el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino en este momento por el Estado israelí. Tenemos al otro lado del WhatsApp, como dije al principio del programa, tenemos un problema a nivel técnico con los teléfonos fijos, entonces haremos las entrevistas vía WhatsApp, pero no pasa nada porque ya la hemos utilizado en muchísimas ocasiones y funciona a la perfección. Buenas tardes, noche, Julio Mas Alcaraz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Josefa? Buenas noches. Buenas noches. Un placer y mil gracias por estar con nosotros en este programa de La Palabra al Verso, contándonos esta iniciativa, Poesía por Palestina, Versos contra el Genocidio. ¿Cómo salió? ¿Cómo se puso en marcha? ¿Cuál fue el impulso inicial? Porque yo sé que empezaron como una pequeña, como un pequeño proyecto que bueno, ya tiene un carácter internacional. Pues la génesis de este proyecto es... más o menos se comienza en noviembre del año pasado.
realmente estábamos viendo un genocidio en directo con imágenes terribles, especialmente se recrudecen a partir del 1 de enero. No tanto en los medios de comunicación tradicionales, pero sí en redes sociales, ¿no? Porque los medios de comunicación tradicionales se han preocupado muy mucho de que no se vea muchas de las cosas que están ocurriendo allí. Y entonces, bueno, pues yo me preguntaba qué puedo hacer, qué podemos hacer, y contacté con 3 compañeros. Uno, Víctor Gómez Ferrer, que es un poeta que ha trabajado mucho con temas de refugiados. Otro, Paco Moral, que es editor de Genealogías, que es una colección de poesía especializada en mujeres y que a lo largo de su carrera ha hecho muchas cosas relacionadas con el feminismo. Y Alberto García Teresa, que es un activista en muchos frentes. Y dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Y al principio, efectivamente, lo que se nos ocurrió es hacer una lectura en Madrid, un maratón en Madrid, que se había hecho en otras ocasiones, añadiéndole, eso sí, el tema de que queríamos recaudar fondos. Queríamos hacer algo más que fuera una mera lectura. Y a partir de ahí empezamos a hablar con gente, empezamos a hablar con compañeras y con compañeros de otras ciudades, y empezaron a apuntarse. Notamos que había un enfado, una rabia, claro. Que había ganas también por parte de mucha gente de hacer algo, ¿no? Y entonces empezaron a juntar ciudades poco a poco al principio, y digamos que se fue haciendo como una especie de bola de nieve, y ahora mismo efectivamente son 43 ciudades en las que va a ocurrir este evento el próximo 20 de enero, sábado, en 10 países, más de 1.000 poetas leyendo en todas estas ciudades. Y la verdad es que por ese lado estamos muy contentos de que haya tenido esta acogida, esta iniciativa. Yo creo que efectivamente, creo que existe un enfado generalizado por una situación que ya vive la Franja de Gaza de hace décadas. Por ahora se ha recrudecido, y además las imágenes han sido y están siendo todos los días bastante no solo crudas y terribles, sino crueles. O sea, son bastante crueles lo que se están sucediendo ahí, y además que a nivel internacional se le está permitiendo, ¿no? Porque tienen los determinados intereses políticos y económicos y de geopolíticos, pues lo están permitiendo esta masacre, este genocidio. Y yo creo que los escritores y las escritoras, los poetas y las poetas, pues tienen ese sentimiento de que es necesario decir algo y es necesario alzar un poco la voz. Exacto. O sea, yo creo que cuando ves algo tan terrible, no puedes permanecer ajeno. Tienes que de alguna manera hacer algo y de alguna manera comprometerte, aunque sea con la palabra o aunque sea haciendo una pequeña reunión con varios poetas, hacer una pequeña aportación. En nuestro caso, la aportación la vamos a hacer a UNRWA, que es una agencia independiente que para los refugiados en Palestina, que ahora mismo está acogiendo a 1,4 millones de refugiados en su campamento. Hay que tener en cuenta que de la población de Gaza, que son 2 millones de habitantes, 1,9 se han visto obligados a desplazarse. O sea, es prácticamente la totalidad de la población se ha tenido que desplazar. 350.000 casas destruidas, universidades destruidas. Ayer vimos cómo han volado completamente la última universidad que quedaba, hospitales, colegios. Es todo esto. Es realmente, como muchas veces salen los soldados los soldados israelíes en medios de comunicación, y lo que dicen es: vamos a aplanar Gaza, ¿no? Lo dicen con esa crudeza, y realmente es lo que están haciendo con la impunidad que caracteriza las acciones del gobierno israelí, ¿no? Parece que tienen impunidad, no como otros países. Es terrible lo que está pasando ahí. A lo mejor esta pregunta va a ser un poco obvia, ¿no? Pero yo creo, ¿a qué piensas tú y qué piensan tus compañeros que han organizado? Que me imagino que me estoy adelantando y estoy contestando y
Que si intento preguntar y contestar a la vez. Pero bueno, yo creo que existe un cierto deber moral para las personas que tienen el don de la palabra y que tienen la capacidad de hacer un poco de altavoces para estas personas que no tienen esa capacidad, ni tienen esos medios, ni esos recursos para denunciar lo que está pasando. Ya nos pasó también en Ucrania, como nos está pasando, y digamos, siendo testigo de muchísimas guerras en África, en Asia, y durante mucho tiempo. Pero yo creo que que tenemos menos capacidad de aguante, quiero decir, que ya estamos diciendo ya está bien de estar jugando y de estar utilizando a las personas como armas y como pelotas de los intereses económicos y políticos, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que te quería preguntar es si piensas que los escritores que tienen esa capacidad, tienen ese deber moral de utilizar su voz para denunciar este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que este tipo de situaciones, y especialmente lo que te comentaba anteriormente, el cómo se está narrando visualmente todo este genocidio, que los propios actores que están cometiendo el genocidio lo están mostrando, lo están enseñando. Sí. Entonces yo creo que eso de alguna manera pone a prueba la conciencia crítica tanto de los escritores como de los poetas, ¿no? Y al final un poeta es la voz de la conciencia crítica, es su forma de expresión, es la forma de darle voz a esa conciencia que tenemos cada uno de los seres humanos. Entonces, creo que en estos momentos son momentos de hablar, de gritar incluso, y de decir lo que pensamos de manera serena, pero de manera firme. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se ha organizado un poco la participación en los diferentes puntos? Bueno, a mí me llegó, por ejemplo, a través de un cartel de Guillermo de Jerjo, un compañero, amigo, y cómo se ha gestionado, cómo se ha ido, digamos, tejiendo esa red, haciendo los contactos para ir llegando a cuanto mayor número de escritoras y de escritores y de poetas que quieran participar y poner su voz a favor de esto, su verso contra el genocidio. Pues ha sido muy, muy orgánico y nada planificado, en el sentido de que ha habido gente que ha visto nuestros carteles en redes sociales y nos ha contactado para decirnos, oye, nos gustaría hacerlo en tal sitio o en tal otro. Y en otros casos, por ejemplo, en el caso de Canarias, fuimos nosotros los que estábamos buscando a alguien que lo organizara en Canarias. En este caso, por ejemplo, acabas de mencionar a Guillermo, que contactamos a Guillermo, bueno, lo contacté yo, hablé con él, me dijo, bueno, pues sí, tal, se puede hacer en Gran Canaria, también tengo a alguien en Tenerife, tal. Entonces, ha sido un poco informal y de tirar de contactos, de tirar de amigos y a la vez, al revés, gente que nos ha visto en redes sociales y todavía hoy estamos recibiendo correos o mensajes de gente que le gustaría organizarlo, pero claro, le decimos es que es pasado mañana, ya no queda tiempo para que lo organicéis. Pero bueno, otra cosa que también es verdad que está ocurriendo es que toda esta gente que estamos ahora trabajando en esta organización, en tantas ciudades y en varios países, pues bueno, se está tejiendo una red que, bueno, que Dios sabe en el futuro que si podremos darle otras orientaciones o otras actividades, otras protestas, pero creo que sería interesante que todo lo que ha costado reunir esta fuerza, bueno, pues que la usemos para otros momentos en los cuales sea necesario. Sí, totalmente de acuerdo, porque es muy difícil movilizar a grupos de personas con las mismas inquietudes en tantos países y que bueno, yo creo que ahí está el germen para futuras actividades, sobre todo si son futuras actividades en las que se necesita, pues eso, necesita decir un basta ya, dejemos de tratarnos entre nosotros, ¿no? Y nosotros, la propia humanidad, así de mal, y vamos a tratarnos con un poquito de respeto y de consideración, ¿no? Que yo creo que es lo que nos hace falta, un poco de cuidarnos. Sí. Entre nosotros Pero poderoso caballeros don dinero, ¿no? Totalmente. Y los intereses
de ciertos estados y los intereses de ciertas multinacionales son poderosísimos. Y contra eso luchamos. Hoy comentaba con alguien que ha habido una campaña de boicot a determinadas multinacionales por su apoyo explícito al genocidio que se estaba cometiendo. Y curiosamente, algunas de ellas han tenido que recular. O sea que realmente, al final, las personas también tenemos cierto poder si nos organizamos. Y la sociedad civil tiene poder cuando se organiza, pero necesitamos recordar que tenemos ese poder y esa capacidad como de si te dicen que eres negra y que no te puedes sentar en el asiento de los blancos, de levantarte y de sentarte en el asiento de los blancos. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Julio. No sé si quieres añadir algo más, si quieres recordar algún punto, que por ejemplo en Madrid, ¿dónde lo van a hacer para hacer un llamamiento a las personas que nos estén escuchando en el programa hoy? Pues, perdón. Sí, no te preocupes. En Madrid lo vamos a hacer en el centro que se llama La Ferroviaria, que es un centro que está en la Plaza Luca de Tena, y estaremos de 10 de la mañana a 10 de la noche, 12 horas seguidas, en un maratón de más de 120 poetas. Y bueno, pues nada, encantados de que todo el que quiera pasarse por allí que vaya. Y bueno, pues no sé, a lo mejor tú también quieres, o ya lo has comentado, ¿no? ¿Dónde va a ser? En Gran Canaria. Bueno, en la isla de Gran Canaria va a ser en la... No, lo iba a hacer ahora cuando terminaras tú. En la isla de Gran Canaria va a ser en la ciudad de Las Palmas, en la Plaza de la Música, a partir de las 5:30 de la tarde, y están todas las personas invitadas a leer, a pasarse por allí, a leer poesía. No tiene por qué ser propia, puede ser también ajena. El caso es leer algo. Exacto. Y poner su voz y su denuncia y unirnos, estar un rato en comunión para denunciar este genocidio que se está cometiendo y que estamos viendo todos los días en la tele, y además estamos observando cómo los estados pues miran para otro lado como si no fuera con ellos la cosa. Terrible. No sé si tienen alguna persona en especial, porque leí en la nota de prensa que me remitieron a mí en concreto, que habían participado, que iban a participar, pues, entre otras figuras, pues Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía, o María Ángeles Pérez López, Premio Nacional de Crítica, entre otras figuras del ámbito literario. Sí, así es. Y a ver, que participe Juan Carlos Mestre, por ejemplo, que es una persona con un profundo amor al mundo judío, pues es muy importante, ¿no? Una persona que siempre ha sido un defensor de la memoria de la Shoah, del Holocausto, como muchos otros, que nadie nos confunda en que esto no tiene nada que ver en contra del pueblo judío. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Esto es un tema de geopolítica. Y es un tema de la matanza tan terrible que está sufriendo la población civil de Palestina y sobre todo los niños y las mujeres, ¿no? Más de 9.000 niños muertos. Es una cifra absolutamente intolerable. Terrible. Pues Julio Majacaras, mil gracias. Primero, mil gracias por haberte unido a otros compañeros y haber puesto en marcha esta iniciativa. Y mil gracias por contar también con nosotros y haberlo hecho extensible al resto no solo del país, sino del mundo, porque también hay varios países que se han sumado, ¿no? Buenos Aires, Montevideo, no sé si quiero nombrarle. Sí, tenemos Bélgica, Suiza, Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela tenemos. Maravilloso. Me encanta que las personas tengan esta sensibilidad y sean capaces de dejar su día normal de un sábado, que podríamos estar todos tirados viendo la tele, por ejemplo, ¿no? O yendo al cine o haciendo cosas, pues tener cierta conciencia crítica, ¿no? Y decir, oye, pues no, vamos a sumarnos y a elevar nuestras voces para este bien común, que es el bien común de lo todo, ¿no? De la humanidad, de defensa de la gente que peor lo está pasando. Pues yo creo que tenemos necesidad de alimentar nuestro espíritu y esa necesidad es una necesidad muy grande. Y cada día más, Julio, me temo. Vivimos en un mundo muy convulso. Yo creo que cada día más tenemos más necesidad de esto.
Pues, completamente. sí. Pues Pues, nada, lo último que quería decir sí. es agradecer a todos los voluntarios y voluntarias, que hay muchísima gente trabajando en esto y que son maravillosos todos y todas. Y con eso me quería despedir. Pues muchas gracias. Un abrazo grande y nada, que sea todo un éxito y que bueno, que se aprovechen estas redes para futuras acciones. Y aquí estaremos siempre para colaborar en lo que podamos. Un abrazo grande, Julio. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, queridos radio oyentes. Aquí Antonio Arroyo Silva con su sección Poetas de Hoy. Y hoy vamos a llamar a un poeta palmero que se llama Héctor José Rodríguez Riverol para hablar de una novedad. Bueno, vamos a hacer la llamada. Mano libre. Das verspricht uns ins Dunkel zu legen. Einen Hund, der den Mond anheult sich. Der Mann im Mond. Hola, Héctor. Antonio. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo, aquí estamos de maravilla, de maravilla. Aquí anunciando que el sábado que viene hacemos una manifestación poética por Palestina. Si se hace más, yo los aviso, les avisamos desde aquí para que lo hagan ahí también en La Palma, ¿vale? Bueno, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ti, para que te conozcan. Bueno, yo creo que ya te conocen, pero bueno, brevemente voy a decir que José Rodríguez Riverol
yo le digo Héctor solo, pero bueno, es un poeta palmero, pero aparte de ser poeta, es músico. Ha estado toda su vida con la música de forma individual y ahora de forma en un grupo que se llama, dímelo tú. ¿Cómo Atlantis. Atlantis, que muy recomendable ese grupo, desde luego que sí. Espero que tenga el grupo mucho éxito porque se lo merece. Héctor tiene varios libros de poemas, tiene un libro de cuentos infantiles, algunos premios. Y sobre todo tiene mucho entusiasmo por todo lo que sea el mundo de la cultura y del arte, de la música y sobre todo de los compañeros poetas, ¿no? Sí, la verdad es que esto forma parte de uno desde la adolescencia, básicamente, ¿no? Sí. El hecho de estar siempre relacionándome, evidentemente primero con otros músicos, ¿no? Pero luego también con escritores, por supuesto, ¿no? Pero sí, digamos que esa primera, la época de la adolescencia, los primeros años fue más musical, y ya saliendo un poco de la adolescencia ya sí empezó a expandirse un poquito más al mundo literario, al mundo pues pictórico, yo creo que a todas las disciplinas artísticas, ¿no? Porque al final vas conociendo amigos por el camino, amigos artistas quiero decir, y cada uno de ellos siempre coincide que no se dedican a un arte solo. Entonces al final empiezas a prestar atención, empiezas a acudir a otro tipo de eventos que no solo a los que estás acostumbrado, ¿no? Y empiezas a descubrir el mundo tan maravilloso que nos rodea a nivel cultural, artístico me refiero, ¿no? Sí. Y entonces esto es algo que luego, posteriormente, una vez que empecé con la gestión cultural, desde el principio lo tenía claro. La base era la literatura, pero siempre, todos los momentos, tú has sido testigo de ello, siempre han sido multiculturales, ¿no? O sea, multidisciplinares es la palabra. Donde puede haber exposiciones de cuadros, donde puede haber danza, donde puedas ver, por supuesto, música. Pero bueno, sí, que ese es el mundo en el que me muevo y es el que me gusta y en el que quiero seguir. Pero que la palabra mundo en ti y en muchos poetas de Canarias no es una metáfora, es una realidad. Cada vez nos estamos relacionando más con un montón de escritores, de poetas, de personas de todo el mundo, de Chile, de Brasil, que es el caso, de Brasil, de Europa, de España, de la península, de toda Canarias. Es decir, que ese mundo que tú dices no es una metáfora, es una realidad. Es una realidad. Exacto. Sí, es un mundo que se expande diariamente o mensualmente se expande, se sigue expandiendo porque vamos conociendo a nuevos autores de otros lugares, gracias por supuesto a algo que no teníamos hace años, ¿no? Que ha sido internet y lo que son las redes sociales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellas, pero sabiendo utilizarlas es una herramienta magnífica, es una herramienta muy poderosa con la que diariamente mantenemos conversaciones o leemos a autores de Colombia, como tú bien dices, de Cuba, de Chile, de México, de Canadá y por supuesto de Europa. Y es que es maravilloso, ¿no? Cómo se sigue expandiendo, como afortunadamente podemos seguir expandiéndonos. No, y no solo eso, sino que también es una apoyatura para la radio mismo. Yo sabes bien que hemos hecho conexiones, tanto Pepa como yo, con El Salvador, con un montón de países que sería imposible llamarlos por teléfono, ¿sabes? Lo hemos hecho vía WhatsApp y también están las conexiones directas, pero como esta es la radio es audio nada más, pues vía WhatsApp. Como lo estoy haciendo ahora mismo contigo, por ejemplo. Pero mira, vamos a seguir con el tema de internet, pero les digo que esto es una conexión BGR, es decir, uso mi apartado para hablar de los libros, en este caso de mi colección,
poesía en línea. Y una de las grandes novedades es precisamente un libro digital tuyo, que se titula, dilo tú, anúncialo tú. El adiós inexorable. El adiós inexorable. El adiós inexorable trata un poco el mundo del rock, ¿no? Como del rockero, de un rockero, etcétera, ¿no? Yo diría que es más profundo que eso, ¿no? Sí, sí, A ver, sí. el rock y la música están intrínsecos en mi ser, eso está ahí. Y en Yo tu creo que está poesía, desde y en tu antes. poesía también, como yo lo Sí. dije. Sí, sí. Entonces, evidentemente, en algún momento aparece, es que es inevitable que aparezca. Pero bueno, yo no lo enfocaría exclusivamente a la música porque yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Sí, sí, Yo sí. mientras esperaba que me llamase, estuve escribiendo aquí un poquito porque no tenía nada preparado, solamente Pues dilo, dilo. algunos poemas para leer. Entonces hice aquí una pequeña chuleta, lo que decíamos antes en clase, cuando llegaba el examen y sacábamos aquí el papelito, lo tengo aquí, y puse: el adiós inexorable es un canto poético visceral, atrevido, surrealista, dividido en 60 partes. 60 poemas breves que cantan a la vida y a la muerte, a los pequeños, imprevistos y esporádicos momentos de felicidad y también a las miserias del ser humano. Por eso te decía que no lo limitaría, no lo llevaría solamente al mundo musical, que está aquí dentro de todo lo que comento, ¿no? Dentro de la vida No, y todos ya. estos cantos. Y luego, bueno, realmente pues eso es otro desafío personal, es otro riesgo, es otra visión quizá onírica, otra manera de reinventarme. Pues Buscando entre mí. lee un fragmento, léenos un fragmento, porque de eso se trata, de que el autor lea su obra, ¿no? Sí, como son pequeñitos, te voy a leer varios, si quieres, que verás que se van en nada, ¿no? Daño mis faltas, citará, mis harapos vivientes. Me afinco en una gama de pronombres para no ser vivero de pestes incubadas bajo el plumón de tedios y clichés, ni transfigurarme ante una dinastía de dramatización empotrada. ¿Existe andén fiable para este musgo verbal? ¿Habrá norma perfecta para esta hipnosis de visión tornasolada? De ulular el trono, suscito contrariar los trenzados, enjuagar la progenie del verso, ser garganta inadjetivable, vulnerar lo implícito del testimonio y reinventarme con las virtudes de la palabra desde mi cutícula. Las frases van, se dislocan, regurgitan y retornan en su metamorfosis sumergible. Zigzaguean en el filtro acompasado de otra elegía. Es muy ancha su brazada, por su ranura fluye y se calibra el eczema. Acentúa inconsistencias en los más sólidos y robustos pedernales. Bueno, pues te acabo de leer 3 poemas, 3 pequeños poemitas que Sí, están sí. incluidos en el libro inexorable. Tu poesía, vamos a ver, tu poesía es fragmentaria, lo cual no significa nada negativo, todo lo contrario, ¿no? Es decir, que el libro, ese y algún otro, por ejemplo, El Grumos en el Cielo, son un poema realmente, dividido en fragmentos. 60 partes tiene este correcto, sí. Sí. Es cierto que tenemos muchas veces tenemos costumbre de ir escribiendo poemas sueltos, ¿no? Pues estamos inspirados en diferentes cuestiones, ¿no? De la vida o de nuestra, siempre de manera subjetiva. Pero claro, a mí me ocurre ya desde hace unos años que cuando escribo todo es un mismo discurso, todo es un mismo canto, ¿no? Entonces cuando yo cierro un poemario, cuando yo cierro un poema, se ha convertido en un poemario.
pero evidentemente, claro, siempre tiene sus puntos y aparte y siempre tiene sus momentos de respiración y sus momentos en los que evidentemente te das cuenta que tienes que detener ahí esa parte del poema, que tienes que dejarlo respirar y comenzar luego con otras pautas, ¿no? Como en una pieza musical, ¿no? Correcto, sí, lo Es mismo. que yo lo veía en ese sentido, pues, el rock, por ejemplo, el jazz, y yo creo que en Canarias hay una tradición al respecto. Por mencionar a alguien, voy a mencionar a Félix Francisco Casanova. Y claro, Félix Francisco Casanova también se inspiró en músicos que eran poetas, como Jim Morrison, Jimi Hendrix. Eh, y aquí en Galda tenemos a Tazarte Suárez, que también estuvo por La Laguna, también estuvo en cosas de música, y hay muchos más, ¿sabes? Y yo me alegro que tú sigas esta tradición en el libro este Grumos en el Cielo, que ya no es tanto musical, pero sí está el tono, ¿eh? Está la atmósfera, que es a lo que yo me refería, ¿no? Y, Sí, por supuesto. ¿Y qué te parece eso que yo te decía? eh, el tema de la psicodelia y el surrealismo, es decir, lo psicodélico de cierto rock, por ejemplo, de la época de Jim Morrison. Y el surrealismo, yo creo que hay una relación bastante intrínseca entre ambos, es decir, es bastante evidente entre ambos. ¿Tú crees que una cosa también te ha llevado a la otra, a fijarte más en el surrealismo? Pues es que no lo sé, no lo sé, Es que porque eso yo te tampoco digo, es muy difícil, sí, ya lo sé. Es muy difícil porque realmente, eso es casi inconsciente, ¿no? Y, claro, claro, que iba eso, es de manera inconsciente, ¿no? Está ahí dentro de nosotros y sale, pero ujú. evidentemente es cierto que esa psicodelia está, y toda esa música se presta. Al final, las palabras siempre las conduce uno, o cree uno conducirlas por un lugar, pero después ellas llegan a su lugar de manera, de manera no, lo hace el subconsciente, no lo hace uno, sino el subconsciente. Lo más efectivo, también veo muy efectivo el desarrollo del léxico que usas, ¿no? Es decir, que ese léxico es el que te conduce por el camino del poema, porque si pues, de repente pones palabras que nada tienen que ver con eso, pues entonces se pierde el poema, ¿no? O desaparece, ¿no? Eso te lo veo yo en Grumos en el Cielo y lo veo en este libro que de mi colección. Uh-huh. Y mira, Sí, 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 sí. léenos algún fragmento más. ¿Cuánto tiempo Todavía tenemos? tenemos un ratito de Un programa. ratito. Pepa nos avisa. Sí. Venga, Saludos, Pepa, saludos. Hola. Saludos, Héctor. Un beso grande. Eso. Nada, antes de leer, sí me gustaría que menos que dar mi agradecimiento, no solamente a Pepa y a ti por esta invitación a esta entrevista, sino también a Beatriz Giovanna, por supuesto, y a ti, Antonio, por contar conmigo, con mis versos, con mi decir poético, con mi expresión, para formar parte de la colección Poesía en Línea. Me siento muy honrado, ¿no? Llevaba tiempo leyendo cositas y tenía ganas de formar parte y ahora ya es una realidad y por eso estoy muy agradecido. mire, yo también por mi parte bueno, yo agradecido por otras cosas que ya te la daré en su momento cuando me toca a mí, ¿no? Pero sobre todo estoy muy feliz de que en La Palma, que es mi isla, y de la cual llevo viviendo fuera más de 37 años, se esté produciendo una eclosión cultural que nada tiene que ver con esa cultura de salón, ¿no? Y que tú y Juan Calero sean los protagonistas, porque son gente que tiene esa empatía con un montón de gente, se crea un buen rollo, etcétera. Bueno, pues nosotros, tú sabes, evidentemente,
es lógico pensar que La Palma, al ser un sitio muy pequeñito, pues también está más limitado, ¿no? Sí, sí. Y es cierto que eso es lo que nos ha pasado hasta ahora. Y cuando Calero y yo estuvimos un par de años haciendo proyectos juntos, pero digamos que sin formalizarlo, ¿no? Sino simplemente tomamos la decisión, íbamos a hablar con algún político, le pedíamos ayuda y empezamos a organizar cositas. Y siempre pensando en eso, ¿no? Digo, vamos a hacer lo que, por los demás, lo que no hemos conseguido aquí, que hagan por nosotros. Vamos a intentar ayudar a la gente y a la vez, pues, intentar que se muevan más cosas en la isla y no estar dependiendo tanto de que otro te llame a ti exclusivamente para eso, ¿no? Ya. Y un poquito así fue como empezamos con la asociación, que lleva ya 4 años funcionando y va muy bien, ¿no? Habrá canales Yo, por culturales. mi parte, estoy muy agradecido, ya las daré de otra manera más formal, con el trabajo de la asociación, ¿no? La verdad, los productos que se están produciendo, que están haciendo, son buenos, muy buenos. Pero bueno, vamos a leer algunos fragmentos más. Y nos disociamos. Sí. Vale, leo el siguiente. No pretendía desanudar otra endecha en estos huertos, y su ala despuntó al pasar la reja del arado. Tomé por las muñecas a la terrosa umbría, alivié la saca en quintos y saumerios, pero aún crepita mi osamenta como la noche grillada. Soplo quedamente encima de mi lápida, no interrumpo a los gusarapos, sueño escardar la conjetura en mi oceánica fosa y atenuar asperezas. La palabra fosforece, la palabra contenida en las voces del ronco desoír. La palabra es genio, lámpara el verso. Exhalo fulgor de lentejuelas trasoñadas, ahueco los muros de la carne, transpiro ensoñación y doy tregua a dejarme morir. Resquebrájame con solo un bostezo, arrópame con la redondez del oxígeno. El despojo sanguíneo garabatea mis cuadernos y la sed del precepto bucea entre bonanzas que renuncié a habitar. Digo, Buenísimo, me encanta. gracias. Sigue. Cuando quiera. ¿Eh? Si quieres, Héctor, puedes leer un poema. Otro poema más y nos despedimos, Héctor. Bueno, pueden hacer pueden explicar dónde pueden las personas hacerse sí. con el libro. Mira, explícanos. Tendría que ser yo, pero yo Sí. creo que tú fueras el protagonista. ¿Dónde pueden adquirir este libro, El adiós inexorable? Bueno, El adiós inexorable está actualmente en preventa y estará disponible a partir del 6 de febrero en Amazon. Pero por supuesto que ya pueden reservarlo muy sencillo, de manera muy sencilla, ¿no? Eso es entrar en Amazon, en el buscador y poner El adiós inexorable y aparecerá. Sí, y también se puede adquirir por medio de la plataforma de ediciones BGR, colección Poesía en Línea, que es la mía, bueno, y de todos, ¿no? Que eso te lleva directamente a Amazon. Editorabgr.com. Editorabgr.com. Exacto. Yo estoy Correcto, un poco peleado con los .com y con todas esas cosas, ¿sabes? Pues, Héctor, para la próxima, y yo creo que dentro de poco nos vamos a ver por acá. Vete. Sí, tenemos algunas fechas, pero todavía no quiero... No. Algunas fechas hay, no algunas, sino algunas. Muy bien. Algunas. Tenemos varias fechas. Sí. Pero bueno, lo anunciaremos en las próximas semanas. Sí. Pues Héctor, un abrazo y otro para toda La Palma, de mi parte. Ya. Otro para ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Héctor. Un abrazo enorme. Bueno. Un beso.
La Navidad del Pavo, por Emilia Pardo Bazán. El mayor mal que puede sobrevenir a un ser naturalmente estúpido es adquirir, de pronto, los dones de la inteligencia. Si lo dudáis, os referiré la aventura de un pavo, del cual, si se descuida, no quedarían ni los huesos, porque los huesos de pavo son muy gratos a los canes. En este pavo de mi cuento existía, por lo menos, el instinto de conocerse y saber que inteligencia no la tenía. Y es cosa poco común, pues la inmensa mayoría de los pavos se juzga muy avisada y se hincha y robumba de orgullo por tan ventajosa opinión de sí propia. Nuestro héroe, al contrario, conocía como conoció la butarda el pesado volar de sus hijos, que no le unía a Salomón lazo alguno, que era tonto perdido desde el día de nacer. Y como la humildad es el reducto en que se abroquelan los tontos, o mejor dicho, en que debieran abroquelarse, nuestro pavo, humildemente, determinó pedir a quien fuese más que él y que todos, que le hiciese de la noche a la mañana brotar talento. Su ruego se dirigió al niño Jesús, que se veneraba en la casa cuyo corral habitaba el pavo. Sentía que el niño puede proteger al que le implora, y que a la tía Carmela, guardiana del corral, en más de una ocasión el niño le sacó de graves apuros. Era además tan lindo y gentil el divino infante, que atraía y convidaba a pedirle favores. Caía, pues, la cresta, entornando los ojos bajo la azul membrana que los protegía. El pavo se acercó a la urna en que el niño vestido de rancia seda blanca, alzando con la diestra su mundillo de plata que tiene por remate una cruz, derramaba la gracia de su faz riente y la bondad de sus ojos de vidrio sobre la pobre casa y sus moradores. Y el niño, recordando que Francisco, el de Asís, murió como a hermanos inferiores a los irracionales, sintió un movimiento de simpatía hacia la gallinacia destinada a saciar la glotonería de los humanos y quiso atender a su súplica. Mas cuando supo lo que pedía el pavo, la manezuela regordeta, que ya iba a bajarse concediendo, se alzó otra vez y en el lenguaje del misterio el niño dijo al pavo: «Pero, ¿tú has pensado bien lo que le solicitas?». Como el pavo insistiese en su demanda, el nene porfió.
La inteligencia para un pavo era igual que la hermosura para una almeja, don inútil y tal vez hasta funesto. Mas el peticionario insistió. Quería a toda costa aquella cualidad que tanto se alaba en el hombre, y entonces Jesúsín otorgó. Sintió el pavo como si dentro de su cabeza se encendiese viva luz. Todo lo vio claro y con realce. Él era un volátil torpe a quien mantenían en un corral, echándole todos los días el sustento, sin que se le impidiese otra obligación ni otro trabajo, sino ir engordando y descansar. Sus congéneres, los demás pavos, estaban en igual caso y, sin meterse en más averiguaciones, picaban el grano, devoraban el cocimiento de salvado, glugluteaban satisfechos, hacían la rueda, cortejaban a las pavas y dormían sueños largos en la tibieza del cobijadero que le abrigaba de noche. Nuestro héroe, dotado ya de facultad de comprender, comprendió que los demás pavos eran felices. En cuanto a él, variaba. Vivía inquieto en continua ansiedad, en incesante sobresalto, cavilando en lo que podía sucederle después de aquella regalona existencia y si duraría. Poco tardó en adquirir noticias respecto a este extremo. Palabras sueltas de la guardiana, conversaciones con las vecinas, le ilustraron. La señá Carmela solía gruñir entre dientes. «Líspete, pavo, que mañana te pelan, tú verás, cuando la Navidad llegue». Y si bien nuestro héroe con entendimiento y todo no podía hablar ni preguntar qué pasaría cuando la Navidad llegase, bien se le alcanzaba que cosa buena no podía ser. No, tenía que ser muy mala, muy cruel, muy terrible. Esta convicción se fortaleció cuando, al acercarse la anunciada época de Navidad, notó el pavo que a él y a sus compañeros les imponían un régimen extraordinario, inexplicable. ¿A qué venía que quieren ustedes decir tantas atracarles de bolitas de pan y después tanto introducirles bárbaramente en el gañote nueces enteras con su cáscara, duras como guijarros, y progresando en el número hasta llegar a 20 diarias? Nuestro protagonista creía sentir que se le rajaba el buche. Jamás las digeriré, pensaba, sofocándose, y al cabo las digería. Pero pasaba el día entero presa de entorpecimiento y modorra, cual los hombres que sufren dilatación gástrica. Una mañana, cuando acababan de administrarle la 20ª nuez, entró una vecina, la cacharrera de al lado, y dijo a la señá Carmela: ¿Y usted un pavo listo ya? ¿Bien cebadito? Me ha encargado de buscar los cocineros del señor Marqués. Es para la cena de Navidad. Ha de ser cosa de satisfacción. Aquí hay uno que parece un tocino. Mírelo usted y tómelo al peso. Y cogiendo a nuestro héroe por las patas, a pesar de una desesperada resistencia, sopló la mujer sobre el plumaje de los zancos para hacer ver la piel estallante de grasa. No parece malo, declaró la cacharrera. Le pediremos 4 pesos y usted me da a mí un par de pezotillas. Y el cocinero le pone 6 duros al señor Marqués y alza, repuso la señá Carmela. A nuestro pavo se le había cubierto la lividez, la cresta, el moco y las carúnculas. Al dejarlo en tierra, la señá Carmela apenas podía tenerse en las patas. Había comprendido perfectamente, puesto que tenía la facultad de comprender. Iban a venderle para degollarle y devorar sus restos. ¡Horrible destino! Nada podía hacer para evitarlo. ¿Huir del corral? ¿Esconderse? ¿Y a dónde iba? Por todas partes le acompañaría como una sentencia de muerte su gordura, su fatal grasa fina de ave de lujo. El primero que la atrapase le retorcería el pescuezo y le podría asar. No había escape. Su suerte sería la misma que la de sus compañeros. Solo que estos ignoraban el tristesino, y la víspera de su degollación comerían con el mismo apetito la ración de salvado, y tragarían las dulces nueces sin protesta. Entonces conoció nuestro pavo por qué le decía Jesús con su risa de hoyuelos: «Pero, ¿tú sabes lo que pides?» Y revistiéndose nuevamente de humildad, logró entrar en la salita donde se alzaba la urna, y su muda plegaria se elevó hasta la dulce imagen. El niño ya sabía de lo que se trataba. Comprendía la tragedia interior de la desventurada ave que, a diferencia de las demás de su especie, sabía
sabía de la ceba, del agudo chillido e iba a ser del impío rellenamiento, del horno ardiente, del nuevo despedazamiento en una mesa donde se ríe y se bebe champán, masticando la pechuga blanca del ave mísera. Piadoso Jesús bajó de nuevo la mano y murmuró: «Ve en paz, no temas». Se fue el pavo, consolado, tranquilo, porque en él había surgido una nueva fuerza admirable, un resorte desconocido, la fe. Y la fe es buena hasta para los pavos, y es más fuerte que el cuchillo y que el horno. El pavo no temía, puesto que el niño le ordenaba que no temiese. Eran, sin embargo, para dar pavores las circunstancias. Le había cogido en el corral y trasladado a las cocinas del marqués, y allí su futuro verdugo, el Pinche, se dedicaba a hacerle absorber tragos de aguardiente, alternando con él en la tarea. Poco a poco la embriaguez se apoderaba de nuestro pavo. Sus pasos eran vacilantes, su cresta despedía fuego, un vértigo le confundía. En medio de este vértigo parecíale sufrir una transformación. Sus miembros perdían la elasticidad. Poco a poco, en vez de pavo de carne, se convertía en pavo de cartón iluminado, muy bien modelado, sostenido en dos patitas de alambre. Y oí exclamaciones de furor en la cocina. El jefe reñía colérico al Pinche. «A ver qué has hecho del pavo, socurda. Lo has tomado y lo dejaste escapar». Y casi al mismo tiempo la doncella gritaba: «¡Habráse visto! Pues nos han traído aquí el pavito del Belén. Vente, manín, que voy a llevarte a tu sitio». Momentos después, nuestro pavo, acartonado completamente, inmóvil, reposaba al pie del niño Dios, que entre sus pañales bendecía a los pastores y aceptaba los dones de los Reyes Magos. Salvado del suplicio, salvado de que triturasen sus carnes dientes glotones, el pavo miraba con infinito reconocimiento al infante divino. Encontraba que estar allí, a sus piececillos, bajo el hálito pacífico del buey y de la mula, ser uno más en el sacro bestiario, era una suerte mejor que la de antes, una suerte feliz. ¡Aleluya! There's a
La Navidad de Peludo, Emilia Pardo Bazán. 14 años de no interrumpida laboriosidad podía apuntar el Peludo en sus hojas de servicios. 14 años en que no hubo día sin ración de palos y sin hambre, el hambre especialmente, ¡qué martirio! Sacar fuerzas de flaqueza para el cochinero trote, obligado por los pinchazos del recio aguijón, aguantar picadas de tábanos y de moscas borriqueras, enconadas, feroces con el sol y el polvo, en las llagas de la reciente matadura. Sufrir talonazos y ver cortar la vara de avellano o de taray que, silbador y flexible, se ha de ceñir a su piel, averdugándola, probar la dentellada de la espuela y el sofrenazo violento del bocado, recibir puñadas en el suave hocico y en los ojos, en los dulces y grandes ojos cuya mirada siempre expresa mansedumbre, doblegarse bajo la excesiva carga, arrastrarse molido y pugnar por no caer al suelo antes de que se termine una caminata 3 veces más fatigosa de lo que cabe dentro de los límites del vigor asnal. Todo esto, con ser tanto, le parecía miseriuca al Peludo. En cortejo de pasar rozando una pradera verde con la esperanza mullida y aterciopelada como tapiz de seda y no poder hartar la panza vacía, redondear los ijares metidos y chupados y la tripa hueca como tubería de órgano. Era tal la impresión que causaba al Peludo la vista de la hierba apestosa, rociada, velluda, de los dorados pajares y de las mieses en sazón. Tal la rabia que sentía al oír el murmurio de la fuente cuando secaba sus fauces al anhelo del trabajo y la polvareda pegajosa del camino real. Tal la violencia de su furioso apetito y el ímpetu de su colosal gazuza, que más de una vez el manso, el resignado, el trabajador, el obediente, pensó hacer una muy gorda y sonada, soltar un rebuzno de guerra y arremeter a coces y a muerdos contra su despabilado jinete, un espolique, su amo, su tirano, que deleite arrojar al suelo el lastre de sacos de harina, que pesan cual plomo, patearlos, reventarlos, que la harina se esparciese por la carretera, meter en ella el hocico, aventarla, hacerla volar en blanquísimas nubes, y si era mucha el ansia de comer, no menor la de revolcarse. ¡Revolcarse! Cuánto tiempo desde su tierna infancia, su época de buchecillo retozón y candoroso, que no se revolcaba con las 4 patas batiendo al aire y la gris barriga al sol, el Peludo. Cruzaban estas ráfagas de emancipación por la deprimida mollera del esclavo, pero no adquirían consistencia. Eran aleteos pasajeros que abatían al punto la convicción de su eterna servidumbre y de la que le había dispuesto la suerte, el fatum que preside a la existencia del jumento. Sí, lo peor del caso es que al Peludo la desgracia le había hecho fatalista. No esperaba nada de la providencia, ni se atrevía a creer que pudiese lucir para él jamás un instante de relativa dicha. Hiciese lo que hiciese, lo mismo tenía que ser. Hambre y palos, palos y hambre. Arriba con la carga, avante por la senda, y nada de protestas ni de quiméricos ensueños. Razón llevaba el paciente Peludo en desconfiar de la suerte y en prometerse mayores desventuras. Su amo, en vez de mostrarle algún apego, una pizca de consideración a medida que el Peludo perdía fuerzas, agilidad y bríos, iba tratándole con mayor dureza y encomendándole las tareas más rudas y bajas, los transportes más reventadores y las jornadas a palo seco, en todo el rigor de la frase. Por eso, la glacial y lluviosa noche del 24 de diciembre encontró al cuitado Peludo sufriendo la intemperie con cachaza estoica, atado a una argolla de hierro a la puerta de la más conocida taberna del Pellejón, una de las varias que salpicaban las orillas de la carretera de Marineda a Brigos. Otras veces no faltaba para el Peludo, en aquel tiempo báquico, el abrigo de una cuadra, un estercolero, o ni siquiera de un cobertizo cerquita del pajar. Pero esta era noche de bulla y parranda, de regodeo y jarros colmados de vino y aguardiente, y cuando el Peludo, al trotecillo desmayado de sus provectas patas, se acercó a la taberna, no quedaba sitio ni techo para él. De 2 puntillones, el amo le pegó la pared, le arrimó la anilla y allí se quedó el jumento, sin más techo que un emparrado desnudo de follaje, cuyas ramas goteaban hilos de agua llovediza, formando una charca bajo los cascos.
Veía el Peludo al través de los vidrios de la ventana la sala de la taberna iluminada, alegre, llena de hombres que jugaban a los naipes, disputaban, despachaban guisotes de bacalao y apuraban vasos de caña y tinto. Mientras los racionales celebraban así la Navidad, el asno, transillo y empapado hasta los huesos, rendido de cansancio y desfallecido de necesidad, no tenía ánimos ni para exhalar un suplicante y doloroso rebuzno pidiendo sustento y calor. Una nube veló sus pupilas, sus corvas se doblaron. ¿Iba a caer sobre el fango líquido? Cuando advirtió una claridad suave, muy diferente de la que se derramaban las pestíferas candilejas de la taberna, y divisó a su lado, con profunda sorpresa, a otro borrico, un asno plateado, de luciente pelo, vivaracho, cordial. ¡Qué compañía tan grata, hijo! Flauteó dulcemente el caduco y asendereado jumento. Púsose el recién venido a roer con los dientes la cuerda que al Peludo sujetaba, y prestó lo dejó libre. Echó a andar el argentado borriquillo, y detrás de él, sin meterse en más averiguaciones, el Peludo, ya regocijado y fuerte. A medida que adelantaban, la noche se hacía transparente, estrellada, tibia. El camino fácil, seco, llano, lindo. A derecha, a izquierda, prados con un tono de felpa verdegay, esmaltados de violetas y ranúnculos, convidaban al Peludo a saciar su apetito. Arroyos cristalinos le brindaban con qué apagar su sed. Y el Peludo, entrando a saco, descuidado, libre, se entregó a la hierba jugosa. Desde lejos podía oírse el ruido de molino que al mascar producía su vieja dentadura. Bebió a su talante los manantiales, atracóse de trébol y hierba a mollar, y al paso que devoraba redondeábase su panza como globo que se infla, hasta que de súbito estallaron las cinchas que sujetaban la albarda, y quedóse en pelota feliz como un rey. Ahora sí que no se sentía fatalista el Peludo. Tan dichosa aventura lo convertía en el mayor providencialista del universo. En lontananza empezaba a despuntar la mañanica dorada y risueña. Las violetas del prado olían a gloria. Todo incitaba a un revuelco deleitable y ¡zas! El Peludo se dejó caer y se puso a nadar en aquel golfo de verdura, impregnándose de olores floreales, recogiendo en su pelambrera hojas de manzanilla. El asno se sentía victorioso, envuelto en luces de gloria, y allá en los aires, lejos, alto, voces misteriosas repetían la profética cláusula. Nos ha nacido un niño y se llama Emmanuel. El asno de plata, salvador del Peludo, le miraba entre compasivo y amigable, y le rebuznaba bondadosamente. «Hijo, ¿no me conoces? Soy el que calentó con su aliento a Jesús en el establo y el que llevó a Egipto a María la Nazarena». A la puerta de la taberna, el amo del Peludo, al salir de madrugada con los humos de la embriaguez muy densos aún, vio a su montura tendida en la charca, los ojos vidriosos, las patas rígidas. Rompióse la cuerda, observó el tabernero. «No le dé patadas», agregó, «que de poco sirve, tiene la oreja fría, está difunto». Pero el amo, con la terquedad característica de los beodos, seguía descargando puntapiés al animal, jurando, blasfemando y maldiciendo. Al fin, convencido de lo inútil de sus esfuerzos, soltó una opaca risotada. «Para lo que servía», gruñó. «Ya ni podía conmigo». Mañana viernes, voy a subir un poquito de volumen, mañana viernes 19 de enero, sí, exacto, 19 de enero, se presenta en el ámbito cultural del Corte Inglés a las 7 de la tarde el último poemario, realmente es una selección de poemas de José Miguel Junco Esquerra. En el decir de la pupila abierta se titula el poemario. Voy a dar unos datitos a modo curricular de José Miguel Junco Esquerra antes de llamarlo por teléfono para que entre en esta entrevista y nos cuente un poco qué es lo que nos presenta en este nuevo trabajo, en este nuevo poemario.
poemario. José Miguel es nacido en Las Palmas en 1951, es licenciado en Historia y Filosofía Inglesa por la Universidad de La Laguna y profesor de inglés de la secundaria, de la secundaria, actualmente jubilado. Es mención especial de jurado del Premio Internacional de Poesía Tomás Morales en 1992. Tiene diversos poemarios individuales como Duerme Vela, editado por Editora BGR, precisamente en 2021, Voces, editado por Mercurio Editorial en 2020, La Mujer y la Lava y otros poemas de Ediciones La Discreta, que también publica este último trabajo en el 2016, Oasis en el 2014, Soneto 2014, Cierta forma de viento en los cabellos de 2011, Países extranjeros de 2004, entre otros, además de unas diversas colaboraciones en trabajos colectivos. Voy a marcarle el teléfono mientras Luis Gilberto nos sube un poquito la música, mientras yo marco el teléfono de José Miguel Junco Esquerra. Un segundín. Ya tenemos al otro lado del teléfono a José Miguel Junco Esquerra, con quien vamos a charlar de la presentación que tiene lugar mañana en el ámbito cultural de Corte Inglés a las 7 de la tarde en la planta sexta del edificio nuevo de la zona del Corte Inglés, ¿verdad, José Miguel Junco? Buenas tardes. En efecto, Pepa, sí, en el nuevo, en la planta sexta, en el ámbito cultural, sí. Ajá. Mil gracias por estar. Lo has explicado muy bien. Sí, muy gracias por acompañarnos en este ratito de la palabra al verso. Un placer tenerte al otro lado del teléfono. Gracias a ustedes por invitarme a hablar sobre el libro. En el decir de la pupila abierta, creo que es un verso de un poema de Pedro García Cabrera, ¿no? ¿Cierto? Sí, señora, sí. Es de un libro de Pedro, La rodilla en el agua, que es un poema, de un poema, leyendo el libro, sí. Me encontré con ese verso, así, en el decir de una pupila abierta. Y no sé exactamente por qué, pero supe en ese momento, yo estaba metido ya en la idea del proyecto sí. que ese era un título idóneo para el libro ¿no? Y lo supe porque de algún modo, si te fijas, en el decir de una pupila abierta es un poco sinestésico, sí. Porque lo que uno espera en una pupila abierta es ver algo, mirar, ¿no? O sea, sí. el sentido es el de la vista. Claro. Sin embargo, en el verso de Pedro, no por casualidad, lo que se utiliza es la palabra, lo que dice la pupila. No lo que refleja, no lo que se ve en ella, sino lo que dice. O sea, se refiere a la oralidad, a la palabra. Claro. A mí me pareció que era en todo caso, un verso que sintetizaba de algún modo, porque es difícil encontrar un verso que sintetice una selección de 30 años, todo el contenido del libro genéricamente. Porque lo acabas de comentar, es una selección de tu trabajo poético de 30 años, porque además pone curiosamente en la portada del libro de 2023, guión 1993, o sea, son 30 años. Sí, ¿Y por qué lo pones al revés? Qué curiosidad esto.
Sí, la razón no es original, ¿eh? En esto no soy original. Bueno, original no soy en casi nada, pero en esto no. Hay otros poetas como Ida Vitale, Jordi Doce, que han hecho lo mismo. Cuando hacen una selección poética, Sí. lo hacen desde lo más reciente hasta el origen, por decirlo así, Ajá. ¿no? Que la visión sea desde donde se supone que tú has madurado más como persona, también como poeta, que tienes más recursos, que tienes más praxis, y se recomienda, solo se recomienda al hipotético lector que el enfoque lo haga desde esa perspectiva, desde donde se ha podido llegar a la teórica pobreza de recursos que hubo en los orígenes. Ujú. Esa es un poco la idea que está detrás de esta manera de ordenar. Entonces yo tengo unos cuantos poemas al principio, que no son pocos, por cierto, Mm. Inéditos, ¿no? Sí. Empiezo por lo inédito, por lo que no ha sido publicado, Ok. que Sí, es lo más reciente. sí. Sí. Y no ha sido publicado, pues primero porque no ha habido prácticamente tiempo de publicarlo, pero sobre todo porque no son poemas concebidos como libros, Mm. ¿sabes? Sino son poemas o bien concebidos per se, como Sí. tales poemas. Esto es una costumbre que tenía, por ejemplo, Gil de Viedma. Gil de Viedma escribía poemas aislados y se pegaba un tiempo enorme con cada poema, a veces meses y meses, o bien porque la cantidad de poemas vinculados con el mismo tema no es suficiente como para conformar un libro. Ujú. Entonces los he ido agrupando de algún modo, y hay una parte, por tanto, que son poemas inéditos. Ajá. Y después del resto de algunas de las publicaciones, todo lo demás son ya de los libros que tú has nombrado, de algunos de los libros, no de todos. Por eso es selección poética y no antología. Porque si fuera antología tendría que incluir, en principio, todos los libros publicados. Claro. ¿Y cómo has hecho esa selección? O sea, ¿en qué o qué criterio has seguido? ¿O has elegido los poemas que a ti personalmente más te han gustado? ¿O has hecho algún Sí, otro tipo sí, de selección? Sí. Aquí ha habido la verdad es que yo he tenido la suerte de contar con la ayuda y la colaboración de un editor excelente, que además es poeta, además es colega, es profesor, que es Santiago López Navia. Uh-huh. Entonces, con Santiago he tenido ocasión desde el principio prácticamente, desde que yo le planteé la posibilidad de colaborar con él, intercambiando opiniones, puntos de vista, pero el criterio de selección, Uh-huh. él lo ha dejado siempre en mis manos de una manera evidente, es decir, dejándome claro que ese era mi problema, ¿no? La selección de los poemas me correspondía a mí, y tiene razón. Claro. Es decir, la selección se podía haber hecho, a veces los antólogos son ellos los que hacen la selección, ¿no? Uh-huh. Cogen tus libros, por ejemplo, y seleccionan lo que les parece más adecuado, pero en este caso Santiago, yo creo que con buen criterio me dejó a mí toda la responsabilidad. Entonces yo he elegido, es decir, lo que hay ahí es, en mi opinión, lo mejor que yo he podido escribir hasta la fecha. Maravilloso. Eso es lo que hay ahí. Lo mejor que yo he podido escribir hasta la fecha está en este libro. O sea, durante este periodo de tiempo, ¿no? Porque realmente nosotros empezamos a vincularnos a la escritura poética mucho antes, pero digamos que de manera sistemática, casi obsesiva, casi enfermiza, casi adictiva, como yo digo, pues durante los últimos 30 años. Uh-huh. ¿Y por qué, Pepe, y por qué una selección? ¿Por qué no sacar un poemario? Porque vamos a ver, los procesos, en mi caso, yo hablo siempre en mi caso, sí. ¿por qué no? En mi caso, el proceso creativo
no es un proceso regular, no ha sido un proceso equilibrado, regular. Yo, por lo que observo en general, esto no me ocurre a mí solo. Ocurre también con otros poetas. Hay ups and downs, momentos álgidos y momentos de bajada, digamos, Claro. ¿no? Entonces yo donde he encontrado un número significativo de poemas como para seleccionarlo, representando a un libro, eso es lo que he escogido. Pero si de un libro solamente me ha parecido, ahora, Sí. es cuando he hecho la selección, Sí. si de un libro me ha parecido que solo hay 4 poemas que a mí ahora me satisfacen, pues no me parece que sea un número suficiente como para escogerlo. Ajá, ¿Entiendes? Me parece que no es suficiente, que la calidad media del libro no anima a hacer una selección del mismo. Por eso he escogido, digamos, aquellos libros que me permiten hacer una selección holgada. ¿Entiendes? O sea, si no he cogido más es porque no he querido coger más. Vale. Pero no porque me he visto obligado a estar buscando. Eso es lo que he querido evitar. Y por eso es selección y no es antología. Porque hay libros cuya calidad a mí no me ha permitido hacer una selección amplia de los mismos. Vale. Perfectamente explicado. Con criterio de ahora, claro. Una pregunta, porque creo que a ti lo de escribir de poesía o tus primeros contactos con la poesía fueron ya desde bien pequeñito, ¿no? Porque tu padre creo que era poeta también. Yo tuve ocasión de comentarlo ahí contigo. ¿Te acuerdas cuando hicimos un programa? El Ultílogo, sí. Yo me inicié muy prontito, pero ocurre en toda la gente que yo conozco que se inclina por cualquier manifestación artística, sea, qué sé yo, el cine, la pintura, la música, lo que sea. Sí. Hay una circunstancia, hay algo de tipo a veces familiar o en el instituto o en el colegio, hay algo que crea las condiciones para que esas capacidades que están ahí de alguna manera innatas puedan empezar a desarrollarse. Yo sí, mi padre era poeta, por tanto tenía ese contexto ya creado, y yo siempre he tenido la idea de que en mi casa, en una casa que tenía mi abuelo en Santa Brígida, había un armario grande que tú lo abrías y no hacía más que caerse libros. Se caían libros. Por lo menos yo lo recuerdo así. Y yo lo abrí y se me caí, como en aquella época, ¿no? Estamos hablando de los años 50. Claro, estaba repleto de libros el armario. Yo abría el armario y me caían libros. Claro. Entonces, uno de los libros que me cayó, yo tendría a lo mejor 9 años, 8 años, yo qué sé. Sí. Pues fue las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Maravilloso. Que es entonces, yo empecé a leer aquello, porque teníamos la radio, jugábamos con los amigos a la guerrea y todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas que se hacen. Pero cuando empecé a leer aquello, claro, había mucho Quevedo, Góngora, las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique, el arcipreste de Ita, la rima, ¿no? Entonces a mí me seducía aquella especie de música, ¿no? Que de algún modo me contaba la rima. Y me apasionaba. Yo no entendía nada, lógicamente, de lo que estaba leyendo. Claro, era muy chico. Pero me gustaba mucho aquella manera de hablar, entre comillas. Y por ahí me fui acostumbrando a escuchar poesía, a leer poesía. Bueno, yo me aprendí de memoria todo el libro aquel. No lo sabía todo. Todavía es ahora y hay partes que me acuerdo. Y tú me dices, dime algún poema tuyo de memoria, es imposible, no me sé ninguno. Claro. Pero de aquella época todavía hay poemas que recuerdo. Entonces, claro, eso y que mi padre era poeta, que estaba vinculado a una colección mítica que fue Planas de Poesía aquí en Canarias, y bueno, pues fue creando las condiciones para que esa predisposición, que yo creo que hay que tenerla
hacia la poesía encontrara un cauce. Ujú. Sí, sí, perfecto, maravilloso. Antes de continuar haciéndote alguna pregunta, a mí me gustaría, invitarte a que nos leyeras algo de este libro, Vale. decir de una pupila abierta, para que nuestros escuchantes tengan el placer de escuchar tu poesía. Vale, como estamos hablando de esto de poesía y de escribir y de todo eso, ¿no? Pues, yo tengo aquí un poema, es que es incómodo esto para leerlo, pero tengo aquí un poema que se titula ¿Por qué escribimos? Vale. Es uno de esos inéditos, ¿no? De los que no están publicados. Genial. Y el poema se titula así, ¿no? ¿Por qué escribimos? Ajá. Y dice: no sé bien por qué escribo. ¿Acaso sea un asunto de genes atrofiados? O que siendo muy joven me dio por contar nubes, o porque hay unos ojos cargados de añoranza que buscan y no logran cruzar una frontera, o porque estoy tratando de abrir en los recuerdos un túnel que reviva a aquellos que se han ido, o porque ya de viejo, mirando a los celajes, sin querer se me pone un nudo en la garganta, o alguna cicatriz que no cuajó del todo y guarda la memoria ferviente de la herida, o vaya usted a saber. Ahí acaba el poema. El final me ha encantado. Obviamente a saber cuál es el motivo que nos invita, Claro, es que que nos invita a realmente no lo escribir. sabemos. Claro, O claro. sea, yo tengo esa teoría, siempre me lo planteo, ¿no? Con tanta y tan buena poesía que hay escrita, ¿no? Que te da para varias vidas leyendo, que es lo que yo soy, un lector de poesía. Si alguien me pregunta cuál es tu afición, leer poesía. Yo nunca digo escribir poesía. Primero porque me parece hasta pedante. Y después porque no es verdad. A mí lo que me gusta es leer poesía. Y por algún motivo que yo no, que como ves en el poema, yo no sé explicar bien, Sí. en un momento determinado, yo di el salto, ¿no? Y me puse también en ese palincesto donde, digamos, de manera intencionada se van borrando otros poemas para uno, cuando le toca su turno, poner lo suyo. Sí. ¿No? Pues a mí me ha tocado mi turno y entonces yo lo interpreto así, ¿no? Es mi turno en el palincesto, por tanto, dentro de un tiempo, esto que yo ahora estoy reflejando le tocará ser borrado por otros poetas jóvenes que ocuparán, como es lógico, su turno para dar a conocer su poesía, sus variables, sus matices, sus causas, sus novedades. Y yo lo veo como parte de un proceso colectivo. En ese palincesto solamente está fijo, impreso, imborrable, lo grande. Claro. Eso no se mueve, eso está ahí, se lee con claridad. Todo lo demás intencionadamente se va borrando. Lo mío, lamentablemente, es de lo que se borra. O sea que, Pepe, ¿qué hace? Yo hablo con sinceridad, o sea que Sí, no, sí. ¿entiendes? Yo lo veo así, yo creo que es un palincesto que intencionadamente se va debajo. Yo cuando empecé a escribir, yo sabía que debajo de lo que yo estaba escribiendo hay otras cosas borrosas que ya no se pueden, a lo mejor se ve un verso, se ve tal, pero es ese trabajo colectivo, esa es la tradición, ¿no? Todo ese conjunto de partes borrosas, más o menos, y ahí se ven 4, 5, 6 obras de lo grande, que esos son los que sirven de guía y los que empiezan el palincesto. Qué importantes son los referentes, ¿verdad, Pepe? Qué importante es leer y leer a los clásicos, que son los grandes, ¿no? Claro, es que la clave, en realidad, lo que uno, cuando en este librito, la portada, que es una idea de mi hija y de un sobrino mío, Tamarán, hay un reloj de sol, ¿no? Precioso. El reloj de sol es un homenaje precisamente a la tradición, es un reconocimiento
a toda la poesía, a todos los archivos de poesía que nos anteceden, desde la poesía oral hasta pues prácticamente la vanguardia, ¿no? Todo eso que uno ha heredado, igual que un homenaje a la tradición, en este caso a nuestra tradición, el título, o sea, el haber escogido un verso de un poeta tan grande y tan nuestro como Pedro García Cabrera. Cierto. Pero sí, la tradición es la clave, digamos, la cuna, ¿no?, de la que nos alimentamos, e insisto, ¿no?, de la que podríamos estar los que nos gusta la poesía. No a todo el mundo le tiene que gustar la poesía, claro. No, a los que nos gusta la poesía, pues ahí tenemos una cantera infinita de archivos para nutrirnos. Yo lo he hecho, honestamente. Yo he leído mucha poesía, mucho más, mira que he escrito, pero he leído infinitamente más que lo que he escrito. Lo que pasa es que en un momento, yo no sé por qué, me dio también, yo tengo una teoría, Pepa, que te la confieso a ti, como no la oye nadie. La teoría mía es que a pesar de que uno reconoce que lo que escribe no puede, yo qué sé, yo no puedo igualar a un Hölderlin, yo no puedo igualar a un Vallejo, yo no puedo igualar a una Emily Dickinson o a Wisława Szymborska, yo no puedo igualarlo. O sea, yo puedo hacer lo que puedo, buenamente, ¿no? Ellos fueron más lejos, pero yo tengo algo que decir, que lo tengo que decir yo, nadie lo puede decir por mí. Exacto. Es personal, es mío, es intransferible. Y hay un momento en que Borges dice, la poesía sucede. Pues a mí me sucedió, ¿no? Cuando yo no lo esperaba, ni me lo planteaba, pues de repente me vi un poco abocado a empezar a plasmar mi parte, digamos, creativa dentro de este arte. Y Pepe, ¿qué hace al poeta? ¿Qué hace al poeta? ¿Qué lo hace? Sí, ¿cómo se convierte de pronto? A ti te llegó tu momento y decidiste dar ese paso de ser lector. Sí, lo hace, sí, entiendo. Claro, lo hace primero el trabajo, ¿no? Lo hace la perseverancia, lo hace fundamentalmente la lectura. Está claro, ¿no? A mí lo que me hizo poeta es leer mucha poesía. Esa es la llave, ¿no? Después hay momentos en que a lo mejor tienes un cierto desánimo o tienes la tendencia de dejarlo, y el perseverar, el continuar, el no dejarlo, aunque no escriba, pero estar pendiente de, estar ojo avisor, estar con el instinto predispuesto para, es lo que te va creando la necesidad de colmar esa adicción, ¿no? Esa adicción tienes que colmarla de alguna manera. Entonces, aunque tú no escribas durante un tiempo, no importa. Siempre que mantengas ese espíritu, esa necesidad, ese mono, vamos a decirlo, de escritura. Entonces, tú empiezas a escribir y hay un fenómeno que es muy interesante y que yo lo he vivido, por eso lo cuento. Hay dos aspectos. Mira, primero, yo cuando me decido a escribir, cuando sucede la poesía, cuando me sucede, yo me encuentro en un estado especial. Yo no me puedo sentar ahora y tú dices, escribe un poema, imposible, no puedo, es imposible. Hay un momento en que yo me siento en un estado de gracia, vamos a decirlo así, y casi no me queda más remedio que ponerme, porque hay algo que ha estado dándome vuelta, ¿no? Y que está empujando, está presionando, me está pidiendo que lo vuelque en un folio o en el ordenador o en donde sea, ¿no? Ese estado de gracia. ¿A ti te parece en ese momento que tú estás escribiendo el mejor poema del mundo? Sí. Lamentablemente, cuando pasa el tiempo,
esa expectativa se va reduciendo, Ya. ¿no? Sí, sí. Pero esa costumbre de ir negociando con cada poema cuál es el tono que el poema te exige, qué ritmo, qué asociación de palabras, qué entonación, qué cadencia, esa costumbre, ese hábito, eso conforma un estilo, una manera de hacer. Yo tengo una manera de escribir poesía. Puede ser buena o puede ser mala, esa es otra discusión. Pero mi manera de hacer poesía es mía y es personal y es también intransferible. ¿Y cómo la he conseguido? A base de aprender a negociar con los poemas. Porque lo que me sirve para uno ya no me sirve para otro. ¿Entiendes? Yo escribo un poema que acabo de leer, pues parece que no, pero a mí me costó mucho hacerlo. Claro. ¿No? Tuve que pulir mucho, tuve que buscar un ritmo adecuado, tuve que evitar que chocaran sonidos cuyo choque provocaba un efecto negativo, tuve que evitar que se repitieran palabras innecesariamente, tuve que hacer un esfuerzo trabajo considerable para generar ese clima, ¿no? Bueno. Pues Pepe, la verdad que es un placer escucharte, nos has dado una pequeña lección en 20 minutos. A mí me gustaría antes de despedirte, que invitarte a leer, a que nos leyeras otro de los poemas que de este poemario, de esta selección que vas a presentar mañana. Te voy a repetir el lugar, a las 7 de la tarde en la planta sexta del edificio nuevo, en el ámbito cultural del Corte Inglés, en el decir de una pupila abierta. Invitar pues eso a todos los que se animen a escuchar. Vamos a participar, Santiago López Navia, el editor que viene de Madrid, es profesor, a participar en el acto. Va a ser un acto, en realidad no vamos a estar más de 45 minutos, va a ser un acto relativamente corto y vamos a leer entre Santiago y yo pues unos 10 poemas, ¿no? Santiago hará una pequeña introducción, yo daré las gracias, que tengo que dar muchas gracias, y después pasaremos a leer poemas. En total yo calculo que eso, unos 45 minutos, o sea que si empezamos a las 7, sobre las 8 y pico ya habremos acabado, a las 8 y poco. Sí. Bueno, da igual, porque de todas maneras el Corte Inglés nos echa. O sea, tampoco que vayan a perder mucho, a esperar mucho. Sí, o sea que tampoco tenemos muchas alternativas. Pues Pepe, te invito a leer uno de los poemas así a modo de despedida. Hay otro poema que yo también creo, Pepa, que esto inédito, que se llama Epifanía. Ajá. Porque a veces no me acuerdo si lo he publicado, no, la verdad, a veces no me acuerdo. No, este no está publicado, Epifanía. Y dice: nos pudo la emoción cuando después de mucho tiempo recordaste los nombres de la pareja de ancianos y que él tenía unos ojos muy grandes y ella el pelo de nieve. Fue una revelación inesperada y nos cupo la dicha de pensar que tal vez dentro de muchos años alguien recordaría nuestro nombre y nos reencontraríamos. Seguramente entonces yo tendría unos ojos muy grandes y tú el pelo de nieve. Esta es la epifanía. Precioso. Pues Pepe, José Miguel Junco Esquerra, mil gracias por acompañarnos este ratito aquí en De la Palabra del Verso. Gracias a Radio Galdar y gracias a ti, y gracias a Arroyo, que lo estuve escuchando antes. Sí. Gracias a todos ustedes por la labor que hacen y en este caso por haberme invitado a presentar este librito. Pues librito dicho en términos canarios, ¿no? Sí. Cariñosamente. Mucho éxito mañana, ¿vale? Un beso grande. Muchas gracias. Mil gracias por estar con Bueno, De la Palabra del luego. Verso. Un beso, chao. Hasta chao, luego, chao. adiós, Hasta luego, adiós. chao. Music loud, in me more.
Ni ángeles ni brujas, literatas en la historia. A los 121 años del nacimiento de Silvina Ocampo, recordamos a esta escritora que vivió una vida acomodada y un poco enigmática, rodeada por las fuertes personalidades de autores como Borges, Boi Casares y su hermana Victoria. Su obra ha sido revalorizada en el último tiempo y hoy es considerada como una autora fundamental de la literatura argentina. Nos estamos refiriendo en esta sección de Ni ángeles ni brujas, literatas en la historia, a Silvina Inocencia María Ocampo, nacida en 1903 en la casa familiar en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Fue la menor de 6 hermanos, de una de las familias más ricas y tradicionales de la Argentina del momento. De hecho, fue educada por institutrices inglesas y francesas en su propio hogar, por lo que aprendió primero a hablar y a escribir en otros idiomas antes que en castellano. Su infancia la pasaba en el caserón de la ciudad, la mansión Ocampo, en la zona del partido bonaerense de San Isidro, los campos familiares de la provincia de Buenos Aires y la estancia en Villa Allende, en la provincia de Córdoba. También una vez al año la familia viajaba toda junta a París, acompañada, eso sí, de su sirviente, y llevaban incluso la vaca arriba del barco para que pudieran tomar leche fresca. Dice la escritora argentina Mariana Enríquez en su libro La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, lo siguiente: fue una de las mujeres más ricas y extravagantes de la Argentina, una de las escritoras más talentosas y extrañas de la literatura en español. Todos esos títulos no la explican, no la definen, no sirven para entender su misterio. Nunca trabajó por dinero, no lo necesitaba. No participó en ningún tipo de actividad política, ni siquiera de la política cultural. Publicó su último libro 4 años de morir, y escribió incluso cuando ya tenía los primeros síntomas del Alzheimer, ya casi con 90 años. Y su vida social, siempre reducida, se iba haciendo nula con los años, salvo algún caso inaudito muy inaudito para una mujer de su clase. El dinero le dio la libertad, pero nunca le pareció demasiado consciente de sus privilegios, que además puede decirse que apenas usó. La hermana menor de Silvina fue la gran Victoria Ocampo, reconocida mundialmente por su aporte a las letras y la cultura en general. La relación entre ambos, sin embargo, siempre fue muy ambigua y turbulenta. De pequeña, Silvina no escribía, pintaba. Y sobre todo fue un hecho que la dejará marcada para siempre en su vida, la muerte de su hermana Clara, que tenía 11 años cuando Silvina solo tenía 6. En la infancia, la menor y la única de las hermanas Ocampo también se siente atraída por el mundo de la servidumbre con la que vivía rodeada. Iba frecuentemente al piso superior, al último piso, de su casa, donde estaban las dependencias del servicio, y pasaba mucho tiempo allí, ayudando a hacer quehaceres domésticos como planchar o arreglar la ropa. Cuando tenía 26 años, Silvina Ocampo se fue a estudiar dibujo y pintura a París. En la capital francesa se unió al Grupo París, donde compartió vivencia en la segunda década del siglo XX con personalidades como Nora Borges o Raquel Forner o Horacio Butler o Jules Solar. Una vez regresó a Buenos Aires, pues conoció a Adolfo Boi Casares, otro hijo de la clase alta argentina. Silvia y Adolfo se fueron a vivir hasta su estancia en Ricón Viejo, propiedad de la familia de Adolfo, en la localidad de Pardo, en Buenos Aires. La pareja vivió allí entre 1934 y 1940, inmune a los rumores que surgían en torno a ellos, porque además no estaban casados, y eso levantaba muchas suspicacias. Fue un periodo, sin embargo, muy importante para los dos, ya que me falta una de las hojas. No. Fue un periodo muy importante para los dos. Muy bien. Porque Adolfo abandonó la carrera de abogacía y se dedicó de lleno a la literatura, a cuya consagración pues ya se dedicaría a partir de 1940 con la publicación de La Invención de Morel, muy famosa esta obra literaria de Adolfo Boi Casares.
Por otro lado, también fue en el campo donde Silvina pues dejó el dibujo y la pintura y comenzó a escribir. Quizás fue el lugar donde escribió los cuentos de su primer libro, Viaje Olvidado, que publicó en 1937. La estancia de Rincón Viejo también fue muy significativa porque fue allí donde se consolidó la amistad de Silvina y Boi Casares con el autor argentino también, Jorge Luis Borges, que duró hasta la muerte del autor del Aleph. La pareja contrajo matrimonio en 1940 y uno de los testigos de este casamiento fue precisamente Jorge Luis Borges. Se instaló entonces en Buenos Aires y el campo se quedó solo para los días de verano. Desde entonces se les empezó a conocer como los Boi. La vida de casados incluyó las innumerables infidelidades de él, entre las más conocidas con la escritora mexicana Elena Garro, que también fuera la esposa de Octavio Paz, y también sobre los presuntos romances de Silvina con otras mujeres. Rodeada por estas grandes personalidades y de los amores y las relaciones de amor-odio que había entre ellos, Silvina eligió un segundo plano y desde ese lugar desarrolló una intensa e interesante obra literaria. Después del libro el libro de cuentos Viaje Olvidado, volvió a publicar en 1942, esta vez un poemario, Enumeración de la Patria. Y a partir de ahí pues fueron publicando diversos poemarios hasta que se dedicó también a escribir cuentos que fueron poblados, unos cuentos que además tienen significación muy especial porque estaban poblados de seres fantásticos, retratados del humor negro y la ironía o deformados por la percepción de sus particulares narradores. En 1954 recibió el Premio Municipal de Literatura y en 1962 el Premio Nacional de Poesía. Silvina murió a los 90 años en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1993 y fue sepultado en la cripta familiar de los Ocampos en el cementerio de la Recoleta. Ni ángeles ni brujas, literata en la historia. Silvina Campo, una de estas grandes escritoras que han estado olvidadas durante mucho tiempo y que sin embargo de los últimos años ha tenido una especial recuperación de su obra. En concreto este libro, La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, de la escritora argentina también Mariana Enrique, es fundamental para conocer la relación que existía entre las hermanas y toda la relación que existía en esta familia de esta escritora. Silvina Ocampo. Y con esta rápida reseña sobre la figura de Silvina Ocampo, esposa de Adolfo Boi Casares, amiga de Jorge Luis Borges, pues ya como ven, una grande, siempre es impresentable, siempre es imprescindible acercarse a las obras de tantas y tantas mujeres escritoras que tenemos, que han estado en este mundo y que es maravilloso conocer sus obras. Hasta aquí este programa de La Palabra del Verso. Mil gracias a todas las personas que han pasado hoy por aquí, a Luis Más Alcaraz, Julio Más Alcaraz, Pepe Junco, a Héctor José Rodríguez Riverol, por supuesto a los compañeros Antonio Arroyo Silva y Roberto Iglesias con sus secciones de Poetas de Hoy y Momentos Cualitarios, y por supuesto el apoyo técnico a Gilberto Candelaria. Espero que el programa les haya gustado. Nos volvemos a encontrar el primer jueves de febrero, 1 de febrero, aquí en Radio Galda, de 7:30 a 9:30 de la noche, en De la Palabra Verso. La que les habla, Josefa Molina. Un abrazo, hasta luego.